El Centro de Enseñanza e Información Integral, en nombre de Corporación Ganadera, les da la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias virtuales. Para el Centro de Enseñanza, es un gusto acompañarle en este proceso de mejora continua. Les instamos a vivir con mucho entusiasmo esta experiencia de aprendizaje virtual. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Audi Vargas Jaén y voy a acompañarlos en esta sesión virtual para conocer un poco de cómo pueden relacionar las finanzas con la actividad ganadera. Como parte del contenido temático que abarcaremos en la charla, tendremos como punto número 1, gestión financiera a corto plazo. Como punto número 2, control del flujo de efectivo y liquidez. Como punto número 3, análisis de liquidez. En el punto 4, analizaremos lo que es la planeación con base en información de liquidez. En el punto 5, el tema abarcará la toma de decisiones con base en información de liquidez. Y como punto 6 y final, analizaremos las técnicas de gestión de la liquidez para el desarrollo de la empresa de forma exitosa. Como un aspecto fundamental en la gestión administrativa financiera de toda empresa y sobre todo en la empresa ganadera, se encuentra el poder determinar aquel proceso administrativo que nos va a llevar a una mejora continua. Normalmente hemos establecido que el proceso de gestión administrativa se encuentra en planificación, ejecución, control y resultados. Este es un proceso que nos ayuda a lograr los objetivos. En este caso, tenemos como objetivo incrementar las utilidades mediante la reducción de costos. Ese es el objetivo que se ha planteado la empresa. ¿Y cómo ha llegado a ese objetivo? Bueno, mediante el proceso de planificación donde se ha elaborado un diagnóstico que nos ha permitido determinar que la empresa pues necesita incrementar sus utilidades y que es a través de la reducción de costos que lo puede realizar de forma más efectiva. Ese objetivo está ligado a una meta. La meta es establecerse un plazo del tiempo en el que se va a cumplir el objetivo. Entonces, para este caso, el costos se va a reducir en un 10% para el periodo 2022, por decirlo de alguna manera. Una vez que completamos el periodo de planificación, pasamos a la ejecución, es decir, donde llevamos a cabo todas aquellas actividades que hemos planificado que nos llevarán a cumplir el objetivo. Seguidamente, en el paso de control, lo que determinamos es si las actividades que se planificaron y se ejecutaron lograron los resultados obtenidos. Estos resultados nos permitirán determinar si se cumplió el objetivo. Si se cumplió, pues la empresa habrá logrado incrementar sus utilidades. Si no se cumplió, pues podemos devolvernos al proceso de planificación y ejecutar nuevas actividades hasta que cumplamos el deseo de incrementar las utilidades a través de la reducción de un 10% en los costos. ¿Por qué es necesario el recopilar información en la actividad ganadera? Porque según se ha establecido como una máxima de la gestión administrativa, todo lo que hace se puede medir. Solo si se mide, se puede controlar. Solo si se controla, se puede dirigir y solo si se dirige, se puede mejorar. Por ejemplo, en la actividad ganadera podemos determinar cuánto es el peso que tendrá el ganado al momento de su venta. Pero para esto necesitamos estar controlando y midiendo los resultados en cada una de las etapas, en cada uno de los periodos, para ver si se está cumpliendo con el objetivo. Si el ganado no tiene el peso adecuado, pues se deberán tomar las medidas adecuadas para que se logre tenerlo a punto al momento de la venta. Dentro de las actividades diarias que realizan en sus empresas, hay algunas decisiones que generan un impacto financiero y que por eso tienen que tomarse las medidas necesarias para evaluarlas. Por ejemplo, cuando se requiere más área para dedicarla a la actividad,
pues se puede decir que es mejor comprarla o arrendar el terreno. En el caso de la compra, las decisiones podrían ser a través de una deuda que implicaría un mayor gasto financiero y un posible impacto en las utilidades, o a través del aporte de los socios. Es decir, que ustedes como dueños tendrían que aportar recursos adicionales para comprar la propiedad y ver la rentabilidad que se va a obtener a través de esa inversión. Otra decisión que va a generar impacto financiero es, por ejemplo, las razas y la cantidad de inversión que se va a realizar, porque la venta de los animales son los que generan los ingresos al final de los periodos. ¿Cuál fuente de fondos usar? Si se va a utilizar deuda, crédito bancario, aportes de los socios, ¿verdad? Si se va a utilizar, por ejemplo, crédito en colones, crédito en dólares y las implicaciones que conlleva cada una de esas fuentes de financiamiento. ¿En qué términos se adquirirán los fondos? Por ejemplo, se puede decir que va a ser con tasa de interés fija o tasa de interés variable si es a través de deuda. ¿Cómo estructurar el capital? En algunos casos se puede utilizar una combinación de crédito y aportes y hay que analizar cuál es la que más le conviene a la empresa. Si se tiene que hacer inversión en activos, podemos determinar qué maquinaria y equipo se va a comprar o si se puede hacer un arrendamiento de los mismos, ya que el arrendamiento trae beneficios como que en caso de deterioro es el dueño del equipo el que tiene que asumir los costos de reparación. ¿Cómo adquirir esos nuevos fondos? ¿Cuáles son los planes de pago de las deudas? En el caso que conlleven periodos de gracia, que conlleven periodicidad en los pagos, ya sea mensual, trimestral. Todo eso genera un impacto en los resultados financieros de la empresa. ¿Qué tipo de registros y sistemas contables se deben llevar a la empresa para poder recopilar esta información y que, por ejemplo, tengamos un resultado favorable a la hora de cumplir con los requisitos tributarios ante el Ministerio de Hacienda? E inclusive también para generar la información que presentamos a las entidades financieras cuando nos están analizando para un crédito bancario. La información financiera normalmente se trabaja con lo que hemos denominado los estados financieros básicos, que normalmente son tres los principales. Hemos conocido el balance general, el estado de resultados y el flujo de caja. Y cada uno de ellos lo que va a hacer es suministrar información acerca de la situación financiera, el desempeño que ha tenido en los diferentes periodos y los cambios que le han ocurrido a través del tiempo. Y esto nos va a colaborar y ser de mucha utilidad para la toma de decisiones. El siguiente estado financiero que vamos a estudiar es el estado de resultados. En este estado de resultados tenemos la relación de lo que ingresa a la empresa, es decir, las ventas que ha realizado, y los costos y gastos que se le deducen para conocer el resultado final, las utilidades o pérdidas que se han realizado. En el caso de ingresos podemos decir la venta de animales, la venta de subproductos y residuos, como por ejemplo abono orgánico que la empresa realiza, prestación de algún tipo de servicios o ingresos financieros por inversiones que tenga. En costos tenemos, por ejemplo, la compra de animales o los medicamentos que se utilizan para los animales. Y en gastos son aquellos rubros que la empresa ha destinado, como por ejemplo, para reparaciones, mantenimientos, sueldos, salarios, servicios profesionales como veterinarios, etcétera, ¿verdad? Una vez que tengamos el total de ingresos y deducimos los costos y los gastos, podemos conocer el resultado final del periodo fiscal, donde nos determina si hay una utilidad y pérdida. Pero sobre todo, en este estado podemos conocer cómo hacer ajustes a través del tiempo. Es decir, si nuestros costos se incrementan,
podemos conocer dónde se están incrementando y luego tomar las decisiones para controlarlos. Otra herramienta de gran utilidad es el flujo de caja. A diferencia del estado de resultados, donde vemos ingresos de los periodos y costos y gastos, pero que se registran en el momento que se realizan, en el flujo de caja, lo que vamos a registrar es cuándo realmente ingresa el efectivo a la empresa. Una venta se va a registrar en un mes, por ejemplo, en el mes de noviembre, si y solo si el efectivo ingresa en ese momento a la empresa. Si la venta es a crédito, entonces se deberá registrar en el periodo que así se haga. El flujo de caja nos permite, por tanto, determinar todos los ingresos que tenga la empresa, ya sea por las ventas de contado, los cobros de ventas a crédito, es decir, las recuperaciones que tenga la empresa, los intereses de inversiones. Si la empresa vende un activo, por ejemplo, un área de la finca o una maquinaria que estaba ya en desuso y ese efectivo ingresa a la cuenta, pues en ese momento se registra el ingreso. Si la empresa requiere un préstamo y el banco le desembolsa en el mes de noviembre, eso serviría para generar los ingresos de ese periodo. O adicional puede ser los aportes de los socios. En el caso de los egresos, sería si el movimiento se hace en cada uno de los periodos. Es decir, si pagamos materia prima de contado, se registra en ese periodo, así como los costos de mano de obra, gastos operacionales. Si se requiere algún activo, por ejemplo, se requiere comprar maquinaria y la salida del dinero se da en el mes, pues se registra en el mes que se da, ¿verdad? Si hay pago de pasivos, es decir, si la empresa va a cancelar un crédito, se registra en ese momento. Entonces, el flujo de caja es un documento en el cual son proyectadas todas las entradas y salidas de efectivo esperadas en una empresa en un periodo determinado de tiempo. Y podemos determinar las necesidades de financiamiento. Como parte de la utilidad de los estados financieros, podemos concluir que en el balance general nos va a decir los saldos de efectivo que tiene la empresa a través del tiempo, la gestión de cuentas por cobrar, es decir, si la empresa ha sido eficiente en el cobro del crédito que otorga, si los periodos de crédito se están cumpliendo con lo que la empresa establece. Por ejemplo, si se establece que el crédito máximo son 30 días, pero se analiza que estábamos cobrando a 35 o a 40 días, pues nos da una oportunidad de conocer el resultado, de medir el resultado y tomar las decisiones. Los saldos de inventarios que se tengan, si los inventarios se están acumulando, recuerden que no es conveniente que los inventarios se acumulen porque pueden generar deterioro y obsolescencia, que eso afecta como una pérdida y disminuye la utilidad. La exigibilidad de los pasivos, es decir, si son de corto plazo o de largo plazo y cuándo me están venciendo, y la relación de crecimiento activos, es decir, si la empresa va creciendo, pasivos, es decir, si nos vamos endeudando cada vez más para ese mismo crecimiento. En el estado de resultados podemos conocer si las ventas van creciendo de un periodo a otro. Si no es así, ¿por qué se están dando esos resultados? Si los costos se están incrementando de un periodo a otro y analizar las posibles causas, ya sea porque un proveedor nos está vendiendo más caro o porque estamos usando un producto más caro, igual que los gastos, si se requiere hacer ajustes por ejemplo, en el consumo de combustible, que se están pagando más horas extras, que hay que racionalizar en los servicios públicos y el resultado final que nos están dando al final de cada periodo.
En el flujo de caja podemos ver las necesidades de financiamiento en cada uno de los momentos que la empresa así lo requiera. ¿Cómo evaluar y gestionar el negocio en el tiempo con el objetivo de mejorar la rentabilidad? Eso es una pregunta muy interesante. En la gestión financiera se apoyan en los indicadores financieros y básicamente se han agrupado en 4 tipos: liquidez, endeudamiento, eficiencia y rentabilidad. Los indicadores financieros son esas herramientas que se diseñan utilizando la información financiera de los estados financieros que vimos antes, como el balance en general y el estado de resultados, para medir los resultados de la empresa en un periodo de tiempo. En el caso de las razones financieras de liquidez, miden la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo y poder cumplir con las obligaciones conforme se vayan venciendo. Es decir, si para el mes siguiente tenemos vencimientos de deudas, queremos saber si la empresa, ya sea a través de ventas, a través de recuperaciones de crédito y a través de disponibilidad de inventarios, podemos hacerle frente a esos pagos que se requieren. En el endeudamiento, mide la capacidad que tiene la empresa de poder optar a nuevas fuentes de financiamiento. Si una empresa está muy endeudada, el riesgo de que no pueda pagarlo va a ser muy alto. Entonces, los bancos no necesariamente van a querer financiar un tipo de empresa que esté altamente endeudada, ¿verdad? Entonces, mediante esta razón se va midiendo. La eficiencia, mide la eficiencia en la gestión de activos. ¿Qué tan eficientes somos para cobrar? ¿Qué eficientes somos para que nuestros activos generen más ventas? Por ejemplo, si se compra una finca adicional, pues lo que se quiere es que genere mayores ingresos. Mediante las razones financieras de eficiencia, se puede estar analizando qué tan bueno ha sido la gestión administrativa en la generación de nuevos ingresos. Y rentabilidad mide la capacidad que tiene la empresa de mantenerse en el tiempo, es decir, qué tan rentable y qué tan atractiva sigue siendo para los socios, ya que la disposición de los recursos que hacen, pues la idea es que genere rentabilidades superiores a las que podrían obtener en otra actividad. Pero ¿qué pasa si no se lleva información contable en el proyecto ganadero? Toda información es importante y relevante que se lleve. En algunos casos, si no se llevan estados financieros, podemos utilizar los registros manuales, el uso de sistemas informáticos como Excel, que le permiten realizar mediciones históricas y sus variaciones para evaluar la rentabilidad y eficiencia de la actividad en diferentes periodos. Por ejemplo, podemos conocer los precios de venta, ya sea si es para propósito de carne o de leche, y el comportamiento estacional. Es decir, podemos conocer cuál ha sido el comportamiento mes a mes a través de los años y determinar si hay meses en los que el precio de venta es más alto que otro. Y de esta manera programar las ventas aprovechando cuando los precios estacionales sean altos. Igualmente, podemos conocer los precios de compra para los animales y si hemos determinado que hay meses en que los precios tienden una tendencia hacia la baja, poder aprovechar y comprar eso. De esta manera, podemos generar mayores rentabilidades a mediano y largo plazo. Si analizamos los costos de materia prima, es decir, si registramos el precio en el que se está haciendo esas compras, podemos determinar variaciones e incrementos en el precio de la materia prima que podríamos evaluar que afectan nuestra rentabilidad.
Consumo por razas, en el caso de que existan una alternativa que nos permita generar mayores niveles de producción en cada una de las razas. La mano de obra utilizada nos permite determinar cuánto es el costo de la mano de obra de acuerdo a la cantidad de animales que tengamos en la finca, a los ingresos que tengamos y analizar qué tan rentable está. El costo de los servicios, si se nos ha incrementado a través del tiempo, y el registro de procesos para estandarización, es decir, cuando registramos un proceso, podemos establecer los pasos que se nos haga de una manera más eficiente. También, en el caso que no llevemos información financiera contable, podemos generar algunos indicadores operativos o financieros exclusivamente para la actividad ganadera. Por ejemplo, en el aspecto de eficiencia económica, se pueden analizar los ingresos que se tienen por hectárea, es decir, cuántas ventas se han generado por hectárea en la finca. Si son varias fincas, se pueden analizar de acuerdo a cada finca. Si son varias razas, se puede analizar de acuerdo a cada una de las razas que se han establecido en las fincas y poder determinar cuál es la que genera mejores ventajas para la empresa. Gastos por hectárea. También, si son, como en el ejemplo anterior, si son varias fincas, cuál finca nos está generando más gastos y tomar las decisiones al respecto. El margen bruto, en este caso, el margen bruto se refiere a la relación de los ingresos por hectárea menos los gastos que se llevan en cada uno de ellos. La rentabilidad por razas, de acuerdo a las propiedades, de acuerdo a la alimentación, de acuerdo a las condiciones climáticas, todo eso lo podemos ir midiendo. Y la relación compra-venta, es decir, cuál fue el precio de compra, cuál fue el precio de venta, cuál fue el costo de la compra, es decir, cuánto se pagó por animal, cuánto fue el ingreso obtenido, es decir, cuánto nos pagaron por cada animal, y eso nos genera información que podemos ir comparando a través del tiempo. Los indicadores económicos también nos podrían decir cuál ha sido la variación en los activos, es decir, si hemos ido creciendo, cuál ha sido la variación en el endeudamiento, es decir, si nos hemos estado endeudando, si ese endeudamiento es de corto plazo o de largo plazo, ya que en el corto plazo nos exige generar ingresos constantes para poderle hacer de frente a estas obligaciones. También cuál ha sido la rentabilidad del patrimonio, para que los socios puedan conocer si la actividad en la que se están desarrollando sigue siendo tan rentable como otras actividades en las que podrían desarrollarse. Adicionalmente, se pueden desarrollar otros indicadores que, aunque no son netamente financieros, es decir, no se registran en un balance general o en un estado de resultados, los efectos que producen sí se registran en los estados financieros. Por ejemplo, se pueden llevar indicadores del área reproductiva. Algunos de ellos están el índice de fertilidad, como la relación entre el número de hembras que quedaron preñadas en un periodo de tiempo de exposición reproductiva. El índice de natalidad, es decir, cuántas de las hembras que fueron preñadas al final tuvieron nacimientos, ¿verdad? La producción real de kilogramos muestra la cantidad de kilos que la vaca desteta al año. La edad de la primera cría, o sea, la edad del primer parto de la novilla, ¿verdad? El intervalo entre partos, el periodo comprendido entre dos partos consecutivos. Estos indicadores, aunque son del área reproductiva, afectan o inciden directamente en los resultados de la empresa. Cuantos más novillos nazcan o más terneros nazcan,
más podemos decir que nuestros ingresos a futuro se podrían incrementar. Otros índices reproductivos y productivos que inciden en la eficiencia y rentabilidad del área productiva, podríamos indicar como algunos de ellos como mortalidad de terneros. Es decir, mide el porcentaje de terneros muertos desde el nacimiento hasta el destete. Es decir, si teníamos programado que estos iban a ser ingresos a futuro, pues nos va a afectar el área de ingresos porque no se van a tener. Mortalidad de animales jóvenes, mide el porcentaje de animales muertos antes de los 2 años. Mortalidad de animales adultos, mide el porcentaje de animales muertos después de los 2 años. Tasa de sacrificio, mide el porcentaje de animales sacrificados en un periodo determinado. Como vemos, cada uno de estos indicadores afectan el estado de resultados, pero también afectan por el área de los costos. Si alimentamos un animal, si mantenemos un animal, pero se nos muere en la edad adulta antes de la venta, pues se ha hecho una inversión en mantener ese animal que al final no va a ser recuperada. Si tenemos un indicador que nos mida que se está decreciendo en este aspecto, podemos ir a controlarlo y a conocer las causas de por qué los animales se están muriendo y tomar las decisiones de corrección. Algunos otros indicadores reproductivos que inciden en la eficiencia y rentabilidad puede ser la tasa de ventas, mide el porcentaje de animales vendidos en un periodo determinado, la producción de lato, mide la producción en kilos de lato en un periodo determinado, ¿verdad? Entonces, como vemos, existen indicadores que aunque no son los tradicionales en el área financiera, sí son importantes que se puedan estar llevando en la empresa ganadera. De esta manera, una mejora sustancial en el indicador nos va a generar resultados favorables en las utilidades y en la rentabilidad del socio. Algunos otros indicadores podemos tener el porcentaje de vacas preñadas, las muertes prenatales, los servicios por vaca, es decir, la cantidad de servicios por vaca necesarios para lograr que quede en estado de preñez, ¿no? En la parte, algún tipo de indicador de efectividad, por ejemplo, podemos tener las vacas preñadas por inseminador para determinar cuántas vacas están siendo preñadas por cada toro o inseminador y los resultados que se están obteniendo, las tasas de natalidad, las tasas de mortalidad durante el parto. También podemos, como indicadores reproductivos, el peso al nacimiento. En el caso que sea requerido, se puede determinar cuántos machos son nacidos o cuántas hembras son nacidos, depende de la actividad que se quiera. Las vacunaciones, es decir, la efectividad de las vacunaciones en la etapa de cría, la suplementación por animal, estableciendo la cantidad de suplemento por animal para estimar costos. Inclusive en este caso se puede hacer hasta por razas, para ver cuál raza consume más alimentación. La mortalidad al destete, como vimos anteriormente. Los indicadores reproductivos inclusive podríamos tomarlo como un parámetro con empresas sobresalientes, es decir, si tenemos información de empresas que también se dedican a la actividad ganadera y que son líderes en resultados. Un caso sería que la empresa ganadera diga, bueno, el costo del kilo de ternero producido fue 1.900 colones, el precio de kilo vendido
serían 2.300, es decir, el margen, o sea, el margen de ganancia en el kilo, es decir, lo que me costó menos el precio que obtuve, es decir, se logró 400 colones por kilo y la tasa de rentabilidad sería 21,05%. Si lo podemos medir con empresas sobresalientes, podemos determinar cuál es la variación que se obtuvo con respecto a esto. En el caso que estoy presentando acá, se dice que las empresas sobresalientes, el costo es por kilo de ternero producido es de 1.751, es decir, la empresa ganadera está 149 colones de más en el costo de kilo, es decir, se puede analizar a qué se debe esa variación. En las empresas sobresalientes, el precio de ternero vendido, o sea, el kilo del ternero es de 2.643 y la empresa ganadera obtuvo 2.300. Es decir, se obtuvo 343 colones menos. Se podría analizar si es porque no fue un periodo de acuerdo a la estacionalidad en el que se debió haber vendido. El margen por kilo en las empresas sobresalientes es de 892 kilos con respecto a la empresa ganadera que es de 400, es decir, 492 colones de menos en el margen de utilidad, lo que hace que la rentabilidad de las empresas más sobresalientes del sector sea un 50,94% de acuerdo a la inversión realizada, pero la empresa ganadera obtuvo un 21,05%, es decir, estamos un 29,89% de menos en rentabilidad. Entonces, al llevar estos indicadores, se puede conocer cuáles son los resultados y cuáles son las acciones a seguir para mejorar esa eficiencia. Otros indicadores reproductivos y productivos que se pueden analizar para ver el impacto que generan en la rentabilidad, podríamos establecerlo con cuánto se hace en ganadería de doble propósito. En el ejemplo que les estoy presentando, tenemos tanto el costo de kilo de ternero producido en la empresa que hemos llamado nacional, es decir, la propia, donde el costo del ternero producido, el kilo, sale en 2.324. Las empresas sobresalientes, es decir, las empresas líderes del sector, el costo del kilo sale en 1.778. Este parámetro nos sirve para analizar esa variación de 546 colones de más en el kilo y determinar a qué factores se deben y cuáles son los que están incidiendo para corregirlos. El precio del kilo de ternero vendido en la empresa nacional es de 2.700 colones. En la empresa sobresaliente es de 2.820. Es decir, estamos vendiendo 120 colones de menos. Eso se puede deber a una estacionalidad que si la medimos podemos determinar el mejor momento para salir a vender. El margen en el kilo vendido, es decir, cuando al precio le disminuimos los costos, nos dice que en la empresa nacional es de 376 colones, pero en la empresa sobresaliente es de 1.042 colones. Es decir, hay una variación de 666 colones por kilo vendido. La tasa de rentabilidad por kilo en ternero vendido es en la empresa nacional 16,18%. Es decir, los 376 colones de utilidad sobre el costo invertido, ¿verdad? Que es de 2.324. En la empresa sobresaliente, esa tasa de rentabilidad es del 58,61%. La variación es menos 42,43%. Es decir, la empresa nacional ofrece una rentabilidad menor que las empresas sobresalientes. Si analizamos en el costo de un litro de leche producido en la empresa nacional es de 620 colones. En la empresa sobresaliente es de 514 colones. Nuevamente analizamos que hay una variación, es decir, el costo de producir leche es de 106 colones adicionales. El precio del litro de leche que logra vender la empresa nacional es de 714 colones.
En la empresa sobresaliente obtienen un mejor precio a 750, es decir, la empresa nacional está 36 colones por debajo en el precio recibido. El margen de litro de leche es de 94 colones en la empresa nacional y en la empresa sobresaliente es de 236 colones. Es decir, tenemos un 142 colones de menos en el margen. Por lo tanto, la tasa de rentabilidad del litro de leche vendido en la empresa nacional es de un 15,16% menos un 30,75% que la empresa sobresaliente, que es de un 45,91%. Es decir, vemos que la empresa nacional, además de poder comparar sus resultados con periodos anteriores, puede compararse con otras empresas que sean líderes del sector y determinar cuáles son las variaciones que se están dando y los ajustes para obtener la rentabilidad que nos acerque a las mejores empresas del sector ganadero. Algunos aspectos relevantes que se deben analizar en la gestión financiera de corto plazo está la gestión de inventarios, las fuentes de financiamiento de corto plazo, las relaciones bancarias y el plan de tesorería. Dentro de la gestión de los inventarios tenemos la elección de las distintas condiciones de compra, los términos de crédito, los descuentos por pronto pago que nos puedan hacer, la cesión de pagos a proveedores, es decir, cuando podamos descontar los inventarios, los aspectos financieros de la gestión de inventarios, tales como los costos de mantenimiento, las inversiones que se deban realizar para que el inventario no se deteriore ni caiga en obsolescencia. Adicionalmente, como fuentes de financiamiento a corto plazo, podemos analizar la posibilidad de descuento de facturas o factoreo, que es la posibilidad que tiene la empresa de ceder a un intermediario la factura de cobro antes de su fecha de vencimiento. Asimismo, si la empresa ha realizado inversiones financieras a plazo, puede venderlas en el mercado financiero y generar liquidez. Las relaciones bancarias, es decir, la elección de las entidades financieras con las que va a trabajar es de mucha importancia. Debe considerar costos, servicios, la efectividad en las transacciones, los procesos para obtención y desembolso de un préstamo bancario y otros servicios bancarios que le pueda dar, tales como transferencias, pagos de planillas. Igualmente en el plan de tesorería, es decir, analizar los flujos de caja y ver las variaciones que se puedan dar a través del tiempo. Como parte del flujo de caja del plan de tesorería, decimos que el flujo de caja es un documento financiero en el cual son proyectadas todas las entradas y salidas de efectivo esperadas en una empresa para un periodo de tiempo determinado. Es decir, vamos a proyectar para meses futuros los movimientos que tengan los ingresos y las salidas de efectivo que necesitemos. Por consiguiente, este permite saber si una entidad contará con los recursos suficientes y disponibles para cumplir con sus obligaciones, es decir, los pagos a proveedores, planillas, compromisos con el gobierno y continuar con la realización de sus actividades, es decir, que pueda seguir operando normalmente. ¿Cómo se elabora el flujo de caja? Bueno, se deben incluir todos los rubros, tanto de ingresos y egresos, en la fecha que se llevarán a cabo. Acá es importante señalar que el ingreso es el momento en el que se recibe el efectivo, porque en algunas ocasiones una venta, si se hace a crédito, para los estados financieros, la venta sí se registra en el momento que se hace, pero el flujo de caja lo que debemos realizar es el momento en que se realiza. Por ejemplo, como parte de los ingresos están las ventas de contado, el cobro a clientes durante el periodo por ventas realizadas a crédito. Es decir, si en el mes de noviembre se hace una venta, pero es a crédito, en el flujo de caja vamos a registrar el ingreso
Si el plazo son 30 días, hasta en el mes de diciembre, porque el efectivo realmente no lo vamos a tener en el mes de noviembre. Adicionalmente, podemos registrar los préstamos a corto y largo plazo de instituciones bancarias que sean desembolsados en los diferentes periodos, las ventas de activos fijos, ya sea por un terreno, por una maquinaria, por un equipo, siempre y cuando sean de contado, y nuevas aportaciones de dinero que hagan los accionistas. Como parte de los egresos, podemos tener la compra de materia prima, se registra cuando se hace a contado, y a crédito cuando realmente se realice la fecha de pago. Igual las compras de ganado, los gastos de fabricación, los gastos de combustibles, lubricantes, sueldos y salarios, pago de capital por los intereses por los préstamos obtenidos, también la compra de activos, siempre y cuando se registren en el momento que se va a hacer el pago. Una vez que tengamos el total de ingresos y le deduzcamos el total de egresos, nos va a dar un resultado de superávit, es decir, cuando los ingresos superen a los egresos, o déficit cuando los ingresos sean menores a los egresos. En ese caso, una vez que se sumen la totalidad de los ingresos y egresos, se determina el resultado, y de acuerdo a eso podemos decir, o tenemos recursos superavitarios para invertir, o tenemos una necesidad de financiamiento porque tenemos un déficit en el resultado del flujo de caja. Seguidamente les presento un ejemplo para poder analizar el comportamiento del flujo de caja de una empresa. Hemos establecido que el flujo de caja se va a hacer para los periodos de enero a mayo del año 2022. El precio en kilo del canal para enero será de 2.600 colones, igual comportamiento en febrero y marzo. Para abril y mayo hemos establecido que el precio va a disminuir a 2.550 colones en ambos meses. El total de kilos vendidos será 2.000 en enero, 2.120 en febrero, 1.800 en marzo, 2.372 en abril, y en mayo se van a vender 2.450 kilos. Las ventas de contado, por tanto, serán la multiplicación del precio del kilo, 2.600 en enero, por la cantidad de kilos vendidos, 2.000 en enero. Por lo tanto, en enero, como son ventas de contado, se van a registrar 5.200.000 colones. Para febrero, se van a vender 2.600 kilos a 2.120, por lo tanto, se van a registrar 5.512.000 colones. Para marzo será 4.680.000, producto que se van a vender 2.600 el kilo en canal y se van a vender 1.800 kilos. Para el mes de abril, el registro sería por 6.048.600, es decir, se van a vender 2.372 kilos a un precio de 2.550 cada kilo en canal. En el mes de mayo, las ventas de contado serán de 6.247.500, producto de que el precio está a 2.550 y se van a vender en total 2.450 kilos. Adicionalmente, la empresa vende a crédito 30 días otros subproductos, por ejemplo, abono orgánico. Y resulta que en febrero cobramos la venta que se hizo en enero, es decir, 875.000 colones. En marzo cobramos la venta de un mes anterior y se registran 775.000 colones, 450.000 en abril y 345.000 en mayo. Es decir, el total de ingresos de enero será 5.200.000 porque solo hicimos una venta de contado. En febrero será de 6.387.000, producto de la venta de contado de 5.512.000 más la recuperación de la venta de crédito del mes de enero del abono orgánico, que serían 875.000 colones. Para marzo tenemos un ingreso de 5.455.000, es decir, eso es lo que se espera que en marzo del 2002
ingrese a la empresa. En abril serían 6.498.600 y en mayo 6.592.500 colones. Adicionalmente, tenemos que registrar todas las compras. Para el mes de enero, 3.380.000. En este caso, las compras todas van a ser de contado. En febrero, 3.582.800. Marzo, 3.042.000. En abril, 3.931.590. Y en mayo, 4.060.875. Los sueldos y salarios serían de 1.500.000 para enero, 1.650.000 para febrero, 1.475.000, 1.745.000 y 1.356.000 para marzo, abril y mayo respectivamente. Las cargas sociales e impuestos, como normalmente no se pagan en el mismo mes, se estaría que las cargas sociales de enero las pagaremos en febrero y se van a cancelar 450.000. Para marzo, 495.000. Para abril, 442.000. Y en mayo se paga lo correspondiente al mes de abril, que serían 523.500. Adicionalmente, la empresa tiene un préstamo y en ese préstamo se pagan 217.500 en cada uno de los meses. La empresa también ha establecido que en febrero se requiere hacer una compra de equipos por 950.000 colones y en mayo de 250.000. Hay una planeación de mantenimientos y reparaciones por un monto de 450.000 en el mes de abril. Es decir, el total de egresos de enero serían de 5.097.000 correspondiente a las compras, los sueldos y salarios y el pago del préstamo. Para el mes de febrero sería de 6.850.300. Para el mes de marzo, 5.229.500. Para el mes de abril, 6.786.590. Y para el mes de mayo, se esperan ingresos por 6.407.875. El flujo de caja neto, por lo tanto, para cada uno de los meses, va a estar dado por la relación entre el total de ingresos, por ejemplo, en enero, 5.200.000, menos el total de egresos, 5.097.500. Para ese periodo hay un superávit, es decir, los ingresos fueron más que los egresos de 102.500. Para el mes de febrero, el flujo de caja nos presenta un déficit de 463.300, producto de que los ingresos, 6.387.000, son menores a los egresos, 6.850.300. Para el mes de marzo, volvemos a tener un superávit de 225.500. En el caso del mes de abril, se presenta un déficit de 287.990 y en el mes de mayo ahí se presenta otro superávit de 184.625. Es decir, como la empresa presenta a través de los meses de enero a mayo periodos en que cuenta con excedentes de efectivo y en algunos otros periodos requiere financiamiento. Por lo tanto, para el mes de enero, ese excedente nos va a ayudar para que en el mes de febrero podamos disminuir un poco las necesidades de financiamiento, ya que aunque en el mes de febrero se requieran 463.300, el excedente que tuvimos en enero nos ayuda a financiarnos y la empresa solamente requerirá un crédito por 360.800. En febrero, la empresa termina sin efectivo y para el mes de marzo se van a requerir amortizar ese crédito porque hay un excedente. Es decir, como los ingresos fueron superiores a los egresos, ese excedente de 225.500 lo podemos utilizar para una amortización del crédito. Para el mes de abril, se presenta un déficit por 287.990, por lo cual la empresa tiene que hacer nuevamente un crédito por ese monto. Y para el mes de mayo, el
se presenta un excedente, un superávit de 184.625 que lo podemos utilizar para amortizar los créditos que se han solicitado. Por tal manera, el flujo de caja nos presenta los meses en que los excedentes nos pueden ayudar a disminuir los montos de financiamiento cuando son amortizados y las necesidades totales de financiamiento que va a tener la empresa para un periodo determinado. Este modelo es sencillo, se puede llevar en Excel y se puede ir actualizando de acuerdo a los cumplimientos tanto de las recuperaciones o si existen modificaciones en las ventas esperadas. Por lo tanto, ¿cuál es la importancia del flujo de caja en una empresa? Nos permite conocer cuándo habrá un excedente de efectivo. Como vimos, hay meses que se pueden lograr excedentes. ¿Cuándo habrá un faltante de efectivo? Si en este caso se van a iniciar los trámites para generar esos préstamos, esos desembolsos en el momento que se requiera, o si es el caso de aportes adicionales de recursos de los dueños. ¿Cuándo y en qué cantidad se deben pagar los préstamos adquiridos para que la entidad financiera conozca cómo será devueltos esos créditos? ¿Cuándo se efectuarán desembolsos importantes de dinero para mantener en operación a la empresa? Como vimos en el ejemplo anterior, hay mantenimientos proyectados y compras de equipos que la empresa requiere. ¿De cuánto se dispone para hacer nuevas inversiones? Y de cuánto efectivo podrá disponer el empresario para sus asuntos personales, en el caso que requiera hacer inversiones como socio de la empresa. Algunas de las técnicas para mejorar la liquidez de la empresa podemos tener, bueno, las proyecciones de flujo de caja como vimos anteriormente, el control constante de los costos de producción, tanto si nos medimos con resultados históricos o con empresas sobresalientes del sector y ver las variaciones y los efectos en las utilidades, el control de los gastos administrativos, que no se nos vaya más allá de lo que hemos proyectado, la eficiencia en el inventario de productos, utilizar la cantidad idónea que no nos genere altos costos de mantenimiento o que no nos genere pérdidas por obsolescencia y deterioro, la eficiencia en la inversión de animales, las razas que son más productivas de acuerdo a la localización, invertir en tecnologías para analizar ganancias de peso por razas o algún otro tipo de controles. Por ejemplo, hoy en día se están utilizando drones para lo que es la supervisión y análisis de los resultados, accesibilidad a financiamiento de corto plazo de acuerdo a condiciones de tasas, condiciones de comisiones, condiciones de desembolsos y automatizar todas aquellas operaciones que sean requeridas. Otro punto importante para analizar el resultado financiero de una empresa es establecer el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es cuando los ingresos, es decir, la totalidad de las ventas, por ejemplo, cubren los gastos fijos y variables. Esto quiere decir que a ese nivel de ventas se logran cubrir los costos y gastos y la utilidad es cero. Es decir, al menos ya cubrimos esos rubros. Calcular el punto de equilibrio es importante para toda empresa porque permite evaluar su rentabilidad. De esta forma se podrá ver claramente cuánto se necesita vender para empezar a generar lucro, es decir, para empezar a generar utilidades para los socios. Seguidamente, en este ejemplo les presento un caso donde vamos a establecer la cantidad de kilos que se necesitan vender para lograr el equilibrio. Vamos a establecer que los costos fijos, alquileres, salarios administrativos, servicios públicos, son de 5 millones de colones. Y hemos establecido que los costos variables, es decir, aquellos que tienen relación con la producción, son de 7 millones. Alimentos, medicamentos, etcétera. Y que el precio en kilo en canal es de 2.658. Es decir, el total de costos es de 12 millones. Por lo tanto, si vendemos
4.514,67 kilos a 2.658, logramos obtener el punto de equilibrio. Con 2.658 que sea el precio y 4.514,67 kilos, los ingresos totales serán de 12 millones de colones. Los costos fijos, como hemos visto, serían 5 millones y los costos variables son 12 millones. Es decir, los ingresos son iguales a los egresos que tiene la empresa, es decir, costos fijos y costos variables. Por lo tanto, a este nivel, la utilidad de operación es cero. Pero no es que vamos a vender solo 4.514. Lo que nos dice el punto de equilibrio es que a partir de este nivel, es decir, 4.514 kilos, si hemos establecido que el precio promedio son 700 kilos, se requerirán 6,45 animales, es decir, 7 animales. Una vez que la empresa venda 7 animales, podrá generar utilidades. Si se requiere un determinado número de utilidades, monto que se desean los socios, se puede decir a partir de 7 animales vamos a generar una utilidad en ese mes. Se puede establecer entonces, una vez que se conozca el punto de equilibrio, cuántos animales adicionales se van a vender para generar ese beneficio para la empresa. ¿Cómo calcular el punto de equilibrio? Se deben determinar los costos, tanto los costos fijos como los costos variables. Una vez que se tengan, pues vamos a poder tener los costos totales. Recuerden que los costos fijos son los que cambian, los que no cambian mes a mes, no tiene que ver es independiente del monto de los ingresos. Los costos variables son aquellos que varían de acuerdo al valor de la facturación. Los costos variables, por lo tanto, tienen una relación directa con el volumen de producción y ventas. Si este aumenta, pues aumentarán también los costos variables. Y los costos totales es la suma de los costos fijos y variables. ¿Qué factores afectan el punto de equilibrio? Los cambios en el precio de venta. Cuando el precio de venta de una empresa sube, genera más ingresos. Por lo tanto, el punto de equilibrio se alcanza a un nivel menor. En los costos fijos, cuando varían los costos fijos, si el costo fijo aumenta, pues las unidades o los kilos o la cantidad de animales debería también aumentar. Pero si los costos fijos disminuyen, el punto de equilibrio va a disminuir y la cantidad de animales que se deban vender será menos. Cuando los costos variables se incrementan, por lo tanto, se va a incrementar el punto de equilibrio. Es decir, debemos vender más kilos para alcanzar este punto. Y si el costo variable disminuye, entonces el precio, el punto de equilibrio va a disminuir también. Espero que la charla haya sido de su provecho y agrado y estoy a las órdenes para cualquier consulta. Muchas gracias.